Buenas noches, buen domingo para toda la familia, para toda la audiencia. Quería comenzar en el día de hoy compartiendo algo que me llamó poderosamente la atención cuando llegué a Miami hace 4 años como asilado. La frase es que de este periodista, él recordaba cuando un intelectual cubano de mucha nombradía, de mucha calidad, Cabrera Infante, llegó a decir en una oportunidad que la geografía es más importante que la historia. Vean ustedes, algo verdaderamente discutible, pero muy interesante en sí mismo. Bueno, a mí se me quedó grabado toda esa frase, pero viendo ahora los terribles y dolorosos acontecimientos de lo que significa la invasión rusa a Ucrania, yo me pongo a examinar, a recordar la frase y digo, caramba, la historia es demasiado importante. Porque es precisamente con la historia donde muchos analistas, muchas personas que se informan del desarrollo de esta guerra, no saben muchas cosas que solo la historia permite colocarlas a flote. Por ejemplo, la gente por lo general no sabe quién es Vladimir Putin. Cuando muchos sabrán que tiene 22 años en el poder, que en ese periodo ciertamente no se puede desconocer que recibió una Rusia terrible, disuelta de la Unión Soviética, y con esa Rusia prácticamente derrotada, desmoralizada, levantó y reconstruyó este país que hoy se llama Rusia, que es un país importante, cuya economía es parecida a la de España o Italia, un país disminuido económicamente en relación a lo que fue anteriormente la Unión Soviética. Pero la gente no sabe que Vladimir Putin, su propósito central es reconstruir la Unión Soviética. Y ahí la gente se para. La gente no revisa lo que fue la Unión Soviética, cuándo fue creada y cómo ese gran país, monumental país llamado la Unión Soviética, era un imperio prácticamente, un imperio que fue fundado en 1922, que luego cuando muere su fundador, Vladimir Lenin, Ulises Lenin, Stalin, por la vía de los crímenes, asume la jefatura de lo que fue la Unión Soviética y comenzó prácticamente a aplicar el terror interno, el terror contra los ucranianos, el terror contra Finlandia, que fue anexada, el terror con el propio partido bolchevique, donde toda la dirección de ese partido bolchevique, posteriormente el Partido Comunista Soviético, toda fue juzgada, llevada al paredón y todos murieron producto de juicios amañados. Ese mismo Stalin fue lo que en 1930 o 1931 prácticamente amenazó y logró cercar a todos los campesinos y los terratenientes de Ucrania, destruyeron prácticamente esa economía y 4 millones de ucranianos murieron de hambre. Ahí nació el término Holodomor, muerte por hambre, por inanición. Bueno, pero también Stalin se anexó a Finlandia, se anexó a Letonia, Estonia, Lituania, prácticamente el Báltico completo y Finlandia, y a Ucrania la sometió a una hambruna muy grande. Por eso cuando Hitler avanza hacia Rusia, hacia Moscú, Ucrania se colocó a favor de Hitler y Hitler, sin embargo, los amenazó y les disparó y murió mucha gente en Ucrania producto del avance también hitleriano. Pero esto es precisamente lo que anda buscando Vladimir Putin, el zar, reconstruir esa Unión Soviética poderosa que realmente llegó a amenazar a Europa, llegó a amenazar al mundo prácticamente y construyó bombas nucleares. Y bueno, y ya yo quería llegar hasta este punto. Pero además no basta la historia.
La historia, pues digo que es importante, porque estas cosas deben analizarse, porque es el propósito, saber lo que es la Unión Soviética, que es el plan que tiene Vladimir Putin. Ahora, yo también se los digo a título personal. Cuando yo tenía 21 años, yo formé parte de la Unión de la Juventud Comunista de Venezuela. Y a los 21 años fui a Moscú. Me enviaron allá a Moscú, enero de 1969. Estaba, creo que, Leonid Brezhnev como secretario general. Y allá, sin haber leído absolutamente nada, me di cuenta que eso no era lo que yo quería. No, ahí solamente se leía un solo periódico, que era el Pravda. Se veía un solo canal de televisión. Todas las empresas en manos del Estado, todas, hasta una simple barbería, donde tú ibas a cortarte el pelo, era el Estado dueño. Cualquier negocito, una venta de zapatos, de ropa, de alimentos, todo estaba en manos del Estado. Y no solamente era un Estado, digamos, humanista, no, un Estado de terror, un Estado que había asesinado el Partido Comunista, había asesinado a toda la dirección del Partido Comunista y había impuesto la guerra y había sometido a todos los pueblos. Un Estado policial, un Estado militar. Bueno, yo llegué ahí, tuve 7 meses, fui también a Ucrania, conocí a Ucrania, Rovisky, Kranodon, Kiev, una belleza, y ese pueblo humilde, maravilloso. Y tuve esa oportunidad de conocerlo, y por eso me duele tanto cuando veo ese terror, esa invasión, esa destrucción de esas ciudades ucranianas. Conocí eso, lo viví. Entonces, cuando llegué a Venezuela, lo primero que yo hice, después de saludar a mi madre, a mi familia, fue renunciar a la Juventud Comunista. Inmediatamente. Lo primero que hice, año de 1969. A mí nadie me asesoró, nadie me dijo por el oído, no. Fue mi propia experiencia. Me lo dijo mi corazón, me lo dijo mi cerebro. Y por supuesto, además de la historia como se conoce, historia libresca, está mi historia personal. A mí nadie me puede echar cuento de lo que fue la Unión Soviética. Por eso me preocupa cuando hay personas que ponen en duda realmente lo que se ha dicho en relación a toda esta historia y solamente colocan su mirada en Ucrania, que dice que había laboratorios biológicos. No lo pongo en duda, seguramente los hubo y puede ser que los haya ya eliminado, como dicen alguna gente. Estoy seguro que hubo actos de corrupción e incluso hay quienes señalan que ahí el hijo del presidente Biden ha tenido negocios de corrupción con gente del gobierno de Ucrania. Yo eso tampoco lo pongo en duda. No tengo los elementos, pero no lo pongo en duda. Pero nada de eso justifica, siendo cierto, justifica la invasión a Ucrania. El haber destruido Mariupol, el haber destruido otras ciudades, niños, ancianos, hospitales, escuelas. Eso no se justifica en el día de hoy. Todo por tomar Ucrania, porque sabe que Ucrania, para construir, montar nuevamente la Unión Soviética, tienes que contar con Ucrania, si no, no es posible. Por eso lo está haciendo Vladimir Putin, que vio debilidad en Europa, debilidad en un momento determinado que Estados Unidos, y por eso decidió avanzar e invadir Ucrania. Pero fíjense ustedes que al día de hoy domingo, yo escribí un Twitter hace varios días y me di cuenta que ya el ejército de Ucrania está pasando de la etapa de defensiva a guerra de movimientos. Y me di cuenta hace 3 días y escribí un Twitter el día jueves de esta semana señalando que había un cambio efectivamente. Lo había anunciado también el propio presidente Zelensky, que iban a una contraofensiva. Y bueno, es lo que está ocurriendo, que seguramente puede tener graves consecuencias para Vladimir Putin, porque ha demostrado históricamente que cuando un jefe de Estado
por ejemplo, en la Unión Soviética, se equivoca, como ocurrió en Nikita Khrushchev con los misiles cubanos, al poco tiempo se cepillaron y obligaron a Nikita Khrushchev a renunciar. Igual ocurrió con Gorbachev. Mikhail Gorbachev tuvo que renunciar. ¿Quién le pidió esa renuncia? Las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética. Y en esta oportunidad, después de que ha ocurrido tantas bajas, se dice incluso, lo dice las Fuerzas Armadas inglesas, la inteligencia de Inglaterra, que han muerto entre muertos y bajas, heridos, gente que ha desertado, cerca de 40.000 soldados rusos, e innumerables aviones, barcos, en fin, aviones, helicópteros. Es realmente una derrota, porque el plan inicial de Vladimir Putin era una guerra relámpago y en una semana haber tomado Kiev y haber logrado el control total de Ucrania. Eso no ha pasado. Al contrario, la resistencia ha sido admirable y esto es una demostración que, como se dice en el béisbol, no hay enemigo pequeño. Y Ucrania ha dado un gran ejemplo de hidalguía. Y esto es importante, que Rusia se retire del territorio ucraniano, porque ahí está Corea del Norte lanzando misiles y Corea del Sur llamando a la movilización militar, igualmente Japón, aun cuando yo creo, mi opinión, que China no va a participar. Felicitamos al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, al doctor Luis Almagro, porque denunció el asesinato de 4 Yanomamis, que es de una... Oye, ¿sabes lo que significa un Yanomami allá en el estado Amazonas, en Venezuela? El Yanomami es una raza indígena que está en extinción, porque muchos llegan allá y prácticamente contagian a los Yanomami, que es una raza pura. Y han llegado gente a inyectarle cosas y la sangre y transfusión de sangre, cuando es una raza que más bien hay que cuidar, los Yanomami. Yo tuve la oportunidad varias veces a ir a Amazonas y pude ingresar y ver lo que se llama un chabono. Ellos viven en un chabono que son una especie de círculo donde hay techos de paja y ahí viven los chabonos y con sus trajes típicos, las mujeres al aire libre prácticamente con un chorcito, pequeño pues. Total que asesinaron a 4 Yanomami, que son gente de paz, gente tranquila, amantes de la naturaleza, amantes de las plantas, de los ríos, tienen un dominio de la naturaleza, tienen sus ritos. Sin embargo, los militares los ahuyentan, los reprimen, porque en toda esa área hay oro. Ahí están los bandidos de Padrino López. En Venezuela se han reactivado algunas protestas en relación a las condiciones económicas y el salario. El aumento salarial que otorgó el capo Nicolás Maduro fue $39. Es lo que gana un maestro, un salario, un funcionario público. Y la cesta básica está en $360 mensual. La cesta básica para una familia. Imagínense ustedes, $39. Y entonces él está diciendo que hay un desarrollo económico, que hay prácticamente un avance, que le van a dar el premio Nobel de Economía a ese sinvergüenza, Nicolás Maduro. Y por ello han habido protestas de maestros, han habido protestas de profesores, de trabajadores de la salud y recientemente también en Barquisimeto. Pero en el estado Lara hubo algo muy interesante. La pancarta que se colocó en esa protesta primero decía no al pago de la deuda externa y aumento salarial. Dieron un paso sumamente importante porque este régimen
de Nicolás Maduro paga continuamente una deuda externa que ya fue cancelada hace muchos años, pero prefiere pagarle una deuda externa al sistema financiero internacional y no pagarle a los trabajadores lo que realmente cuesta su trabajo. El problema de la luz eléctrica. Venezuela, con varios ríos que tienen potencial hidroeléctrico, con la represa de Guri y otras represas, con el dinero de más de 40.000 millones de dólares que se compraron en empresas eléctricas y las colocaron prácticamente en toda Venezuela, con nombres rimbombantes, que si José Félix Rivas, que si la negra no sé qué cosa. Y hoy Venezuela es difícil no conseguir una ciudad que no tenga problema eléctrico. Problema eléctrico de 8 horas diarias o de 24 horas. Que eso afecta el problema a la familia porque un apagón daña la nevera, se dañan los alimentos. O en los hospitales que han muerto niños o mujeres en plena operación. Pero antes el régimen se cuidaba de apagar la luz en muchas partes, menos en Caracas. En muchas ciudades, menos en Caracas. Pero ya Caracas también es afectada por el problema de la luz eléctrica, del servicio eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Porque además de la deficiencia, hay una razón, y es que están minando criptomonedas, y eso consume mucha luz. Lo están haciendo en todas las industrias petroleras, en todas partes lo están haciendo. Y ese es un problema porque consume mucha energía, y eso es parte, además de la falta de mantenimiento eléctrico, eso es otra razón poderosa. Bueno, estimados personas de la comunidad internacional, hoy tenemos un honor muy grande de poder conversar con un venezolano honorable, con un venezolano que ha hecho en Estados Unidos un gran trabajo. Pero antes de llegar a Estados Unidos, hace 35 años, una persona notable que realizó labores muy importantes para los venezolanos, como es haber coordinado el programa Gran Mariscal de Ayacucho, que significó que muchos profesionales, estudiantes pudieron acudir a universidades para prepararse para la labor en Venezuela. Eso lo desempeñó el periodista William Díaz. Pero además aquí en Estados Unidos, junto con otros venezolanos, fue el fundador de el Made in Venezuela Business Club, que es una organización de promotor de redes de empresarios para impulsar la actividad empresarial en Estados Unidos y en otras partes. Esa labor la ha hecho él, pero también lideró una campaña por el TPS para los venezolanos, de tal forma que es un personaje interesante. Y allá en Orlando fue el promotor de la Casa Venezuela. Prácticamente es el único lugar en Estados Unidos que hay un lugar, un espacio para que los venezolanos se reúnan y promuevan actividades. Este es William Díaz, el personaje de la semana. Bueno, William, quería además que comenzáramos esta conversación, esta grata intercambio de palabras, conversando sobre varios puntos. Entre ellos, nos gustaría que pudieras dar información a los centenares de miles de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos sobre el TPS. Buenos días o buenas tardes, feliz día en general para todos ustedes. Gracias, Pablo, el honor realmente es mío compartir con un venezolano ilustre como tú, un luchador, un hombre de quien se puede decir todo, pero jamás que es una persona deshonesta o que jamás
no lleve a Venezuela en su corazón. Dicho esto, quiero señalarte que sí, nosotros nos embarcamos en una lucha hace ya 7 años, va a ser el próximo mes de abril, exactamente un 27 de abril del año 2015. Convencimos a un amigo que para ese momento era congresista, Alan Grayson, de que nos acompañara en la lucha por solicitar un TPS para la comunidad venezolana. Y fue pues ese día 27 de abril en frente al busto de Simón Bolívar acá en el downtown, en el centro de Orlando, cuando se firmó la primera petición, una carta donde solicitábamos un TPS para la comunidad venezolana. Mes y medio más tarde nos llegó la respuesta del director del Departamento de Inmigración, donde nos decía que la administración de Obama para ese entonces consideraba que no estaban dadas las condiciones para un TPS para la comunidad venezolana. Eso, en lugar de amilanarnos, lo que nos hizo fue darnos mucha más fuerza, más energía, y porque inmediatamente nos dimos cuenta que lo que se trataba es que había un desconocimiento en el seno de la comunidad política, de la comunidad empresarial y de la comunidad en general norteamericana sobre la crisis tan profunda que se estaba viviendo en Venezuela, porque en el año 2014 pues hubo muchos hechos trágicos en Venezuela que definitivamente ya dibujaban el perfil del tipo de régimen que estaba gobernando en Venezuela y que era causa suficiente para conseguir un TPS. Entonces empezamos con el trabajo de inmigrantes en Venezuela. Ya antes había ocurrido, pero el gran salto, el 2014. Claro, es que eso fue la cantidad de personas que vimos llegar en el 2014, que tanto en Miami como en Orlando, que nosotros dijimos aquí hay que hacer algo, y empezamos. El primer contacto con este congresista lo tuvimos a fines del 2014, no me acuerdo, en noviembre o en diciembre. Nos reunimos con él en un café acá en Orlando, y él nos dijo, bueno, hagan el trabajo por parte de ustedes, de confirmar que esa es la mejor vía. Yo haré otro tanto con mis asesores en Washington. Y así fue que llegamos entonces a la conclusión y escogimos ese día, pues 27 de abril del 2015, para hacer una conferencia de prensa en el busto de Simón Bolívar y que se firmara esa carta. Pero bueno, continuamos con la lucha. Inmediatamente nos aparecieron algunos aliados en otras regiones, los amigos de Casa de Venezuela en Filadelfia, que crearon inmediatamente Casa de Venezuela Filadelfia, y entonces empezamos a trabajar en conjunto, y algunas personas aisladas, unos pocos por Texas. Por supuesto, en Florida, en casi todas las ciudades de Florida empezamos a armar grupos, Miami, Tampa, Jacksonville, y movilizarnos en esa dirección, generando un poco la inquietud y que se fuera sabiendo la necesidad que había de buscar un instrumento que le diera protección a nuestros migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, en esos momentos conseguiste apoyo. Con todas las personas que íbamos hablando, Pablo, se iban sumando a la causa, íbamos consiguiendo apoyo, porque fíjate que Alan Grayson, el congresista, él se lanzó a un propósito de, porque en el 2016 habían elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y el senador Rubio había anunciado que él era precandidato y que no iba a buscar la reelección. Eso generó que en los dos partidos, republicano y demócrata, salieran una cantidad de pretendientes a esa silla. Entonces, Grayson fue uno de los que lo vio como una opción. ¿Y qué pasa? Él se fue a la campaña, es obvio, pues todos perdieron. Rubio fue reelecto, aunque él perdió la aspiración presidencial. Entonces, pero la persona que vino inmediatamente, que era un
senador del estado de la Florida, se llama Darren Soto, hoy día es un congresista federal muy querido y es prácticamente el padre del TPS. Yo lo llamé, hablé con él porque ya éramos amigos desde hacía ciertos años. Él había sido primero representante ante la legislatura de la Florida, y en la oportunidad en que el congresista Grayson envió esa carta a la administración de Obama, al Departamento de Inmigración, él envió también una carta del Senado de la Florida, donde también se hacía solidario y pedía TPS para los venezolanos. Entonces, cuando él pasa a ser congresista federal, a ocupar la silla del distrito de Grayson, yo le digo que él debe convertirse en el campeón del TPS. Me dice, sí, pero tú me tienes que estar alimentando con información permanente. Si haces el compromiso, lo hacemos. Le dije, pues claro que lo hacemos. Entonces, él se unió a un congresista del sur de Florida que se llama Carlos Curbelo, que tenía un proyecto. Curbelo, como representante, a ellos les toca elección cada 2 años, cosa que por cierto yo considero muy breve, muy corto, ¿no? Entonces Curbelo perdió la reelección. Cuando él pierde la reelección, le digo, Darren, tú tienes que ser entonces el sponsor principal, el promotor del TPS. Entonces él me dijo, sí, pero tengo que conseguirme un republicano que crea en esto para que sea bipartidista y esto pueda tener realmente oportunidad de pasar. Bueno, me llamó unas semanas después y me dijo que Mario Díaz Valar se había comprometido y entonces iba a ser el co-sponsor del TPS. Ellos se van por la vía legislativa, entonces prepararon su proyecto de ley y entonces, claro, llevaba la bendición de un demócrata y de un republicano. ¿Qué pasa? Bueno, fue a subcomité, fue a comité, fue al piso de la Cámara y el 25 de julio del 2019 fue aprobado por la Cámara de Representantes esa ley. Pasó al Senado y entonces pues en el Senado ahí se quedó durmiendo porque hacían falta unos votos. Ese proyecto debía pasar con 60 votos, había la mayoría demócrata estaban dispuestos, pero había un poco de reticencia por parte de algunos senadores